Vale. Listo. Entonces el contenido para ustedes que tengo hoy es, primer tópico es qué es el valor terapéutico, que lo entendemos, no con el ánimo de ampliarlo, explicarlo todo, sino algunas preguntas orientadoras de qué nos falta o en qué estamos, particularmente aterrizar en lo que estamos ahorita y particularmente en el artículo 72, una revisión que hicimos, una revisión de la OCDE y pues en cómo estamos ahorita en la normativa vigente. ¿Qué herramientas se usan para definir precios basados en valor? Como acaba de mencionar, me va a basar en dos revisiones. Y finalmente, en Colombia, ¿cómo se definen los precios basados en valor? Particularmente, pues lo que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es valor terapéutico? Hay varias opciones, hay varias preguntas alrededor, como nos mencionaba la doctora anteriormente. Aquí traigo otras. ¿Qué es valor? ¿Para quién significa valor? ¿Para los pacientes? ¿Para el proveedor? ¿Para el hospital? ¿Para el Ministerio de Salud? ¿Para quién? ¿Cierto? Eso es lo primero, ¿qué es para cada uno de los distintos actores? Lo tercero es para quién es valor para los distintos actores, porque digámoslo, en el primero, ¿qué es? Para algunos puede significar solamente aspectos de efectividad y seguridad, para otros actores puede significar también acceso, adherencia, ¿cierto? También puede significar el poder costearlos o no desde el punto de vista del presupuesto. ¿Por qué es importante medirlo? Porque esas preguntas son importantes. Digámoslo, desde el punto de vista económico, para nosotros es obvio que los recursos son escasos, pero para otras ciencias de la salud, pues, o para otros campos que intervienen en el sistema de salud, pues no es así. Entonces aquí es donde, ¿por qué es importante? Por la naturaleza de la escasez de los recursos, pues debemos priorizar. ¿Para qué se usa? ¿Para qué utilizamos valor? ¿Cierto? Aquí generalmente para procesos de priorización poder seleccionar unas tecnologías de otras, cómo medirlo y cómo se evalúa. ¿Cómo medirlo? Es todo lo que nos mencionaba la doctora anteriormente, todas las categorías de valor, cómo llegamos de esas categorías de valor a partir de la revisión de efectividad y seguridad a los precios, ¿cierto? Eso está bien, digamos, hay un avance al respecto, pero cómo evaluamos esos procesos para decir esos procesos están bien o no, donde entramos a los procesos deliberativos, miramos si esos procesos realmente se están haciendo adecuadamente y cómo los evolucionamos a otras categorías. Podemos iniciar con unas categorías desde la revisión de efectividad y seguridad o de evaluación económica, análisis de impacto presupuestal, pero luego podemos identificar que en cada contexto se necesitan nuevas categorías, nuevos elementos para considerar, para definir valor. Entonces, para esta presentación que definimos valor, en este caso, sería la evaluación del progreso terapéutico o diagnóstico de un producto medicinal en términos de eficacia, seguridad, comparado con las alternativas existentes. Y particularmente me quiero centrar en el valor usado para la toma de decisiones sobre reembolso y precios nuevos de medicamentos. Digámoslo, aquí aterrizando un poco la presentación. Entonces, ¿qué herramientas tenemos dentro de la revisión o dentro de la literatura que identifiqué para definir precios a partir de valor? Tenemos los principales métodos. Por supuesto, el primero es análisis de seguridad, eficacia y efectividad comparativa, ello con el propósito de, en algunos casos o en la mayoría de ellos, como presentaré a continuación, para definir o establecer categorías de valor. Luego, análisis de costo-efectividad o evaluación económica, análisis costo-utilidad, análisis costo-beneficio. Tenemos otro de los métodos que es el valor añadido terapéutico, que es más centrado en el costo, cuál es el valor que estamos obteniendo y cuál es lo que estamos dispuestos a pagar por ese valor. Como mencionaba la doctora anteriormente, igualmente tenemos los análisis de edición de criterios múltiples, ¿cierto? Donde no solamente vamos a encontrar estos 3 criterios, por ejemplo, anteriormente, sino otros criterios adicionales y cómo los ponderamos y cómo los clasificamos dentro de cada contexto. Y también tenemos algunos marcos de valor específicos para algunas condiciones de salud, como ASCO, ESMO, ICER y el NCCN. Algunos otros elementos a considerar de acuerdo a distintos aspectos o distintos contextos. Tenemos un análisis de costos, los análisis de impacto presupuestal que son menos frecuentes, la carga de enfermedad, el nivel de innovación como nos presentaba en la mañana de hoy el panel, que es un elemento muy importante, que pues vamos a ver ahorita que no todos los países que voy a mostrar lo consideran, el impacto socioeconómico sobre todo para las personas o los pacientes que reciben las tecnologías y particularmente las enfermedades graves o raras que tienen un cargo importante en términos de costos para los distintos sistemas. Entonces, este es un cuadro que traigo de la revisión que sirvió de insumo para la construcción del manual de artículo 72, donde señalo algunos países y cuáles fueron los criterios o algunas consideraciones para definir valor. El primero tenemos Francia, utiliza el SMR y el ASMAR para categorizar valor. En Alemania utilizan los distintos valores. Por ejemplo, la escala de reducción de duración de la enfermedad, la extensión de la supervivencia y la disminución de los efectos secundarios o mejora en la calidad de vida. En Suecia tenemos 3 factores, que es la dignidad humana,
la necesidad de solaridad y la rentabilidad. Como opción tenemos el beneficio o utilidad marginal en términos de qué nos ofrece en términos de beneficios terapéuticos y a qué costo nos traen estas tecnologías. En Inglaterra tenemos 5 criterios: el amplio equilibrio entre beneficios y costos, ya en la parte de rentabilidad, el grado de necesidad de los pacientes, las amplias prioridades clínicas que tiene la institución, el uso efectivo de los recursos y el fomento de la innovación, y cualquier otra orientación ya emitida por el Secretario de Estado. En los Países Bajos resaltamos allí la necesidad en términos de la gravedad de la enfermedad, la efectividad de un fármaco según los principios de la medicina basada en la evidencia, la rentabilidad y finalmente el último criterio, la viabilidad. En Italia tenemos valor terapéutico en términos del análisis costo-eficacia, la de seguridad en términos de farmacovigilancia, pero también tenemos otros criterios como es el grado de innovación terapéutico, las provisiones del mercado interno, ¿cierto? Y tenemos el precio de productos similares o de categorías similares. En Polonia tenemos análisis de eficacia clínica, los análisis económicos y el análisis de impacto presupuestal un poco más estándar. Y tenemos en España finalmente la gravedad de la enfermedad, el valor terapéutico y la eficacia del producto, el precio del producto y el impacto presupuestal. En la revisión de algunos países de la OECD, tomaron 4 y en algunos casos específicos construyeron esta tabla. En la primera tenemos a la parte izquierda, tenemos solamente algunos que tienen la relevancia terapéutica y en el lado derecho tenemos otras consideraciones. Entonces en la primera resalto allí en amarillo, digámoslo, adicional a las revisiones de efectividad y seguridad, por supuesto, de las tecnologías, tenemos la naturaleza preventiva y curativa de la tecnología, y a la derecha en naranja tenemos todos los análisis de costo-efectividad en distintos países y el análisis de impacto presupuestal. Mira, podemos mirar que en muchos de los países que tomaron de la revisión es un criterio común. También en amarillo resalto algunos diferenciales, como es la innovación de los productos, el nivel que se cubre por otros países y los principios humanos del valor, digamos, de estas tecnologías. Aquí resumo un poco algunos casos, particularmente los 3 principales elementos. Tenemos que en Francia es vital la parte de análisis de efectividad y seguridad, la evaluación económica y análisis de impacto presupuestal queda en algunos casos. Alemania también igualmente, en todos los países la parte de efectividad y seguridad es algo central. Suecia pues estaría la parte de evaluación económica, pero estaría como insumo la parte de análisis de efectividad y seguridad, y vemos que en general la evaluación económica es un insumo importante y en la gran mayoría de los casos tenemos análisis de impacto presupuestal. Entonces tenemos igualmente la revisión de la OECD, tenemos aquí en los distintos países, en la tabla de la izquierda tenemos las distintas formas de clasificar los criterios de valor y en la derecha algunas implicaciones. Entonces vemos que Australia ya utiliza los años de vida ganados, análisis de costo-efectividad, y en la gran mayoría de los países, excepto Dinamarca, utilizan criterios distintos, categorías de valor. Por ejemplo, el segundo país tiene tres clases, Canadá tiene alrededor de 6, tenemos Francia, como mencioné anteriormente, tenemos el ASMAR que lo divide en 5 y Alemania que igualmente lo divide en 6. Dependiendo del tipo de categoría de valor que obtenga en cada país, pues va a ser el precio adicional que tenga por el premium que tenga por ese valor que tenga. Igualmente vamos a tener otros países, tenemos Italia, tenemos Corea, tenemos Japón, la gran mayoría. Lo único es que, adicional a Australia que mencioné anteriormente, tenemos Suiza y Reino Unido que también utilizan el análisis costo-efectividad como premio pues, para obtener valor. También tenemos aquí el caso de Japón, que me pareció interesante porque tiene un premio del valor ya en términos de porcentaje y no solamente en términos de las categorías superiores como es la gran mayoría de los países. Y tenemos, bueno, esos es como los que quería resaltar. Ahora, en Colombia, ¿cómo estamos? Que está la parte de Colombia, ¿cierto? Entonces tenemos 3 elementos esenciales: la revisión de efectividad y seguridad, la evaluación económica y el análisis de impacto presupuestal como los elementos básicos. Entonces, en términos de la categoría de valor, esas son las que tenemos actualmente de acuerdo al decreto 710 y 433 de 2018, donde tenemos las 6 categorías de valor de acuerdo al primer insumo, que es la revisión de efectividad y seguridad. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros esas categorías de valor con esa revisión de esa efectividad y seguridad? De acuerdo al manual metodológico de categoría de valor en el marco del artículo 72 realizado por el IETS, ¿cierto? Tenemos estas categorías de valor de acuerdo a efectividad, seguridad y certeza de la evidencia. De acuerdo a esas 3 categorías, haciendo una lectura esta mañana,
Mirando que certeza de la evidencia, vemos que es la que tiene mayor peso, porque vamos a ver allí que de categoría 5 hacia arriba, más o menos, hasta categoría 2, vemos que se habilita certeza moderada o alta, pero vemos que en la categoría 6 solamente es cualquier nivel de certeza o baja o muy baja. Entonces vemos que esa es la primera que nos clasifica de forma inmediata, casi que en 3 subcategorías. Luego pasamos de forma, digámoslo, directa, de la certeza de la evidencia con la efectividad, donde ya nos va, dependiendo de cada caso, nos va a clasificar las tecnologías de 1 a 6. Y finalmente tenemos la parte de seguridad. Entonces serían las 3 categorías o los 3 aspectos para categorizar las distintas tecnologías de acuerdo a los resultados de efectividad y seguridad. Allí dentro del manual están las precisiones de cómo se miden o cómo se categorizan, por ejemplo, si son medidas dicotómicas, continuas, también de acuerdo al número de desenlaces, de acuerdo a qué criterios se deben de seleccionar, cómo se seleccionan esos desenlaces. Bueno, para mayor ilustración estaría disponible para ustedes. Luego, bueno, eso que tenemos que ver con fijación de precios, que sería la parte o la charla de esta mañana. De acuerdo, digamos, a la circular número 16 de 2023, ya empezamos a relacionar esas categorías de valor con la fijación de precios. Entonces tenemos como precio de base el PRI, que es precios por referencia internacional, y cada número que acompaña el PRI es el percentil. Entonces tenemos el percentil 45 y el precio de lanzamiento. Entonces tendríamos que el precio de base es el mínimo entre esos dos para las tecnologías que queden clasificadas en categoría 1 de acuerdo a los resultados previamente mostrados. Igualmente vamos bajando en las categorías. Categoría 2 estaríamos hablando no del 45 sino del 30, categoría 3, 25, y vamos bajando hasta la categoría 4. Parece allí algo interesante, que ya tenemos el precio del medicamento comparador. ¿Qué definimos como el precio del medicamento comparador? Es el precio por unidad de medida que iguala el costo anual farmacológico del medicamento nuevo para que sea igual al comparador. Pues ahorita vamos a ver con un ejercicio que nos referimos o cuál sería mi interpretación de ese precio a la luz de lo que está en la definición. Tenemos aquí el PRI 20 y también el precio de lanzamiento. Finalmente tenemos en las últimas dos categorías, categoría 5, ya estamos ajustando por un porcentaje y pues nos bajamos al percentil más bajo. En el primer caso, categoría 5, vamos a ajustarlo por un 50% y en el último estaríamos ajustándolo por un 40%. Esto es base por normativa. Ahora esta es como la parte de relacionamos lo que está ahorita en términos de manual, en términos de la regulación, cómo relacionamos eso con el manual, con los distintos decretos. Y ahorita pues voy a mostrar algunas ventajas de la evaluación económica que vemos que no está muy relacionado de forma directa con la fijación. Hay que dar claridad que de acuerdo a los decretos, solamente la revisión de efectividad y seguridad sirve como insumo para categorizar valor. Sin embargo, en los mismos decretos se establecen la importancia y la relevancia de realizar evaluaciones económicas y análisis de impacto presupuestal con la única precisión que el análisis de impacto presupuestal sería el único insumo para las enfermedades huérfanas, ¿cierto? Pero pues son insumos adicionales, pero no serían para definir para definir categorías de valor y tampoco para definir la fijación de precios. Solamente el precio del medicamento comparador serviría de insumo en análisis de impacto presupuestal y ahorita veremos más o menos cómo sería. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de incluir una evaluación económica dentro, digamos, de la fijación de valor? Tendríamos una regla explícita de cuál sería ese precio. Particularmente podemos hablar de un precio de costo-efectividad donde la razón incremental de costo-efectividad tendría que ser menor o igual a la disposición a pagar. Ahorita muestro qué es eso. Tenemos algunos elementos, podemos reflejarlo claramente a través del diseño de la evaluación económica, la historia natural de la enfermedad la influencia de la tecnología dentro de esa historia natural de la enfermedad, elementos que otro tipo de estudios tal vez no pueden reflejarlo adecuadamente, o que, pues, digamos, las limitaciones como análisis de impacto presupuestal o análisis de costo, pues no lo reflejan del todo para cada condición o para cada desenlace de relevancia. El uso de la evaluación económica hace parte de las decisiones sean más sensibles a la incertidumbre, porque dentro de las tools o las herramientas que tenemos en la evaluación económica nos permite realizar distintos análisis de sensibilidad por donde nos movemos con respecto a los insumos, no solamente de efectividad, sino también de costos en los distintos escenarios. Entonces nos permite incluir esas opciones o la probabilidad de equivocarnos en esas decisiones. Y bueno, pues, digámoslo, en los países que no se utiliza, eso también es un resultado de esta revisión de la OCDE, que en aquellos países donde no se utilizan evaluaciones económicas tienen la probabilidad de aceptar
precios más altos ante enfermedades más graves o ante la rareza de las enfermedades debido a, pues, particularmente a que no incluyen evaluaciones económicas y que no tienen criterios, digamos, explícitos, que es algo que aporta las evaluaciones económicas. Entonces tenemos aquí el principal resultado de la evaluación económica. Tenemos la primera columna, las tecnologías, luego tenemos aquí los beneficios en salud, la diferencia en beneficios, el costo, la diferencia en costos, y llegamos a algo tan simple como es el costo por unidad de beneficio obtenido, llámese en términos de calidad de vida, años de vida ganados, o en términos, por ejemplo, de recursos o en términos monetarios. Entonces, ¿qué podríamos llamar al precio de costo efectividad? Es aquel que ese costo adicional por obtener esa unidad de beneficio ganado sea menor o igual a esa disponibilidad a pagar que tengo yo por ese beneficio o por esa unidad de beneficio ganado. Esto incluye, este costo es un costo, hay que tener en cuenta que es un costo esperado, es el costo que tiene todos los distintos eventos, no solamente el costo de la tecnología, de implementar la tecnología para esa población, sino el costo esperado de las distintas opciones que pueda tener, transitar el paciente a través del modelado económico que pudiéramos considerar. Ese sería como el insumo, miren que es transparente, es explícito. Ahorita para Colombia, el instituto estimamos el umbral de costo efectividad alrededor de 86% del PIB per cápita para los años de vida ajustados por calidad. Entonces miren que el número es un valor completamente claro, explícito, y la regla, digamos, lo pudiera ser explícita. Y igualmente está en una revisión que hicimos en el marco del mismo proyecto de análisis de la estimación del umbral de costo efectividad, hicimos una revisión de literatura y también de las distintas agencias de tecnologías, y encontramos que también ese umbral se puede mover entre 1 y 3 PIB per cápita. Entonces vemos que hay cualquiera de las reglas que tomamos, una regla clara, explícita, y pues que aplicaría en todos los casos. O lo que le falta a esta regla, que el instituto del IEX de Argentina, que intenta ir un poco más allá, y también NICE, es, venga, ¿qué pasa con las enfermedades raras? ¿Qué pasa con las enfermedades huérfanas? ¿Qué pasa con otras condiciones en las cuales, o condiciones particulares, cómo podemos mover ese umbral? Son preguntas, digamos, lo que quedan por resolver, pero lo que nos permite es, lo que quiero reflejar aquí, esto es una regla explícita, tiene desventajas, como nos decía la doctora anteriormente, pero podemos avanzar sobre, digámoslo, una base, sobre un plano, porque es mejor para mí basarnos en decisiones, al menos con información, y movernos sobre ella, sobre una base, que basarnos, digámoslo, sin ningún tipo de criterio o criterios que no son claros, son grises o no son explícitos. Ventajas, en este caso, del análisis de impacto presupuestal, nos permite, en este caso, evaluar la inclusión en una fuente de financiación particular de una tecnología, ¿cierto? Podemos hablar de una tecnología que no esté financiada comparativamente con otra que esté financiada, o si movemos los recursos de una fuente de financiación a otra. En este caso, a diferencia del anterior, nos permite identificar las características de la población objetivo, hacia dónde va dirigido esa tecnología, ¿cierto? Cuáles son los rangos de edad, cuál es el sexo, cuáles son los distintos subcondiciones de salud que pudieran estar en, digámoslo, en esa evaluación. ¿Cuáles son esos puntos? Incluso pudiéramos extrapolar un poco más y hacer los análisis más complejos, mirar, por ejemplo, condiciones de acceso, condiciones de regiones, para hacer esas evaluaciones un poco más llegadas al público. Cuantifica también los distintos costos en los que se incurren estas tecnologías, costos de implementación, costos, digamos, lo que podrían ser relevantes a la hora de la inclusión o no en términos financieros, y nos permite también, a diferencia de la evaluación económica, mirar o contextualizar un poco cómo está el mercado, cuáles son las otras tecnologías, no solamente el comparador relevante, sino ya todos los comparadores que pudiéramos encontrar en el mercado, y una vez insertamos esa tecnología en ese mercado, pues venga, cómo se comportaría el mercado, cómo ocuparía ese espacio y cómo movería, pues, digamos, esas participaciones. Y finalmente, al igual que la evaluación económica, es una herramienta que nos permite considerar la incertidumbre, los distintos insumos, y también evaluar cómo se pudiera mover esos resultados en términos de dentro de esa incertidumbre. Esto sería el resultado de una presentación básica de un resultado de análisis de impacto presupuestal. Tenemos en la primera tabla, tenemos el costo de las tecnologías, por ejemplo, X y Y, y el costo total de, digámoslo en este caso, del conjunto de tecnologías en dos escenarios. ¿Cuáles serían esos dos escenarios? Aquí vamos a llamar la tecnología X, es una tecnología que en el escenario actual no está incluida en esa financiación pública, y en el escenario nuevo, ¿qué pasaría si esa tecnología X la entro a financiar? Entonces el costo total del conjunto de tecnologías, el primer caso sería solamente las tecnologías que están financiadas con esa fuente, y en el escenario nuevo sería el costo total de todas las tecnologías financiadas. Y el impacto presupuestario sería la diferencia en cada año, del año 1 del escenario nuevo con respecto al año 1 del escenario actual,
El año 2, el impacto presupuestal del año 2 igualmente sería el escenario nuevo, diferencial con el escenario actual. Y entonces al final todo esto ¿para qué? Para mostrar dos elementos importantes que tengo aquí en ecuaciones, que es qué compone el costo de cada tecnología. En términos simples, ahí falta algo de la ecuación, pero en términos simples sería el costo farmacológico más el costo de presenciar algún tipo de evento adverso o evento en salud asociado a las tecnologías. Sin embargo, ahí nos faltaría parte de la ecuación que hace parte de las estimaciones de análisis de impacto presupuestal, que es la participación de mercado. Ahora, ¿cuál sería el precio comparador? Miren que sería simplemente, como mencionábamos anteriormente, la definición es el costo farmacológico por unidad de medida. Es decir, ¿dónde se igualaría si tuviéramos solamente dos tecnologías? ¿Dónde se igualaría ese costo farmacológico tanto de Y como de X? ¿Cierto? Pero vemos que hay otros elementos importantes que nos pudiera ofrecer el análisis de impacto presupuestal. La participación de mercado, qué tal los costos de los otros eventos que pudieran salir, o el impacto presupuestal. ¿Cuáles son las, digamos, cosas para mejorar en términos del impacto presupuestal que no nos ofrece o que nos ofrece más bien la evaluación económica y que no nos ofrece análisis de impacto presupuestal hasta el día de hoy? Es cuál es el tope, cuál es el umbral de análisis de impacto, del impacto presupuestal. Igualmente, el IEX de Argentina pues está avanzando no con estimación empírica, sino con algunos tipos de aproximaciones de cuánto pudiera ser la estimación del alto impacto presupuestal, basado también en una estimación que hicieron NICE, pero digamos, no hemos aproximado al respecto. Entonces, también es una regla que deberíamos de avanzar hacia allí. ¿Cuál sería esa regla explícita? Porque ¿cuánto es un impacto presupuestal alto? ¿30 billones? ¿3.000 millones? ¿100 millones? Entonces aquí es donde tenemos que hacer las reglas de decisión explícitas para poder saber, digámoslo, cuál sería ese precio ajustado de acuerdo a ese presupuesto. Igualmente, como acabo de mencionar en la evaluación económica, también clasificar cuál sería ese alto impacto presupuestario para las distintas condiciones de salud. Cierro la presentación con algunas consideraciones, ya venía mencionando algunas, de qué lo queríamos de considerar hacia futuro en la fijación. Aquí es, digamos, hasta dónde estamos o hasta dónde pude recapitular la historia. Y es primero considerar la evaluación económica como un insumo principal para la fijación de precios, particularmente porque tenemos una regla explícita, unos grandes avances en el aspecto en Colombia, tenemos 3 fuentes de información y es uno de los criterios que más se utilizan en la gran mayoría de los países. Y pues, ¿por qué no? Si es nuestra historia, digamos, ya hemos venido desarrollando las revisiones de efectividad y seguridad, análisis de impacto presupuestal y evaluaciones económicas como insumo, ¿por qué no también considerarlo para la fijación de precios o hacerlo, ya acabo de mencionar que es un insumo, hacer para qué serviría, hacer declarar explícitamente cuál sería la parte de ese insumo en esa toma de decisiones? Incluye la estimación del umbral de costo efectividad como criterio base, entre otros criterios, como nos menciona la doctora, pues no solamente quedarnos, venga, la tecnología es costo efectiva o no, sino que otros criterios, qué otras participaciones pudiéramos tener. Analizar el umbral de impacto presupuestal. Solo el impacto presupuestal nos ofrece información. Al tomar decisión puede ser importante, pero pues hay que tener un criterio explícito para que las decisiones sean consistentes en el tiempo. Involucrar y definir la evaluación de la innovación y su valoración sobre los precios. Esta realidad es una de las cosas que resalta la revisión de la OECD, que es muy difícil y no es claro explícitamente cómo la relación directa entre valor e innovación y precios. Sin embargo, pues debemos generar los estímulos para que esta fijación de precios no sea un incentivo para disminuir los precios, sino al contrario, para que sea una regulación justa, para que sigamos, digamos, teniendo incentivos en el mercado. Explicar de acuerdos específicos, particularmente para los tratamientos de enfermedades graves y raras, también es un resultado de la revisión de la OECD, que en aquellos países donde estos tratamientos, estos acuerdos no son específicos, no son claros, tienden a pagar un costo mucho más alto que aquellos países que sí tienen esos acuerdos de forma clara. Y finalmente, evaluar opciones para la referenciación internacional, para la regulación de precios, ya que eso también es otro resultado de la revisión. No hay una relación directa, o al menos no es clara, en cuanto a las medidas de valor o las categorías de valor, y pues tendríamos una suerte de endogeneidad, porque vemos que muchos de los países, no me detuve en ello, pero muchos de los países en la tabla utilizan esa referenciación internacional. Entonces, ¿quién sería quién líder y quién sería seguidor? Veríamos que estaríamos todos endogenizados allí de alguna manera. Entonces, ¿bajo cuál país nos estaríamos nosotros tomando ese precio? Entonces, estas son las referencias de lo que tomé para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. ¿Preguntas?
Bueno, eran solo 3, menos mal. Gracias. Gracias, Esteban, por la presentación muy completa. Se ve el trabajo arduo y riguroso y, digamos, ir llevando a esto a madurarlo desde una idea. Digamos, cuando yo estaba en el ministerio, hablamos del artículo 72 y me tocaron el borrador de las primeras categorías, pero ver cómo esto se va digiriendo y se va operacionalizando es muy interesante. Más que una pregunta, tengo un par de reflexiones como desde lo que he visto en otros países y de lo que estoy viendo, y es que el IETS es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Colombia, no es un centro académico. Y en la medida que la metodología sea puramente metodológica y no tenga en cuenta la economía política, puede terminar hundiéndose. O sea, puede ser que el manual nunca se vaya a implementar tal como está. Hay una cosa que dijo Vaya en su presentación y las categorías que definieron están perfectas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero las 5 y 6, y ahí genera algo de escosor, son categorías donde no hay eficacia comprobada. Y estamos creándole una metodología super rocket science para dejar entrar algo que no debiera entrar. Entonces, la experiencia de Holanda lo mostró, hay un knockout criteria. Si algo no es eficaz o efectivo y hay evidencia robusta, ¿para qué nos vamos a emproblemar? Eso es lo que nos pasa siempre con la judicialización, que por asimetría de información el juez falla y deja entrar otras cosas. Esa es como una observación respetuosa hacia el futuro, hay posibilidad de hacerlo. Las primeras 3 o 4 categorías son súper claras. El PRI percentil 45, 30, etcétera, son claros y genera un incentivo para la innovación, para aquella que es innovación real. Solamente una observación de algo que está pasando en Perú, y es Perú pasó la ley de cáncer recientemente y establecieron modelos diferenciados de acceso, o sea, Managed Entry Agreements, para aquellas tecnologías que no resulten ser costo efectivas. Pero quedó un vacío y es cómo se hace y quién lo hace. Entonces, por ejemplo, allá está Cenares, que es quien hace la compra pública, y está el vacío. Si el manual prosperara, van a haber casos de esas tecnologías PRI 45 que no va a haber recursos para pagarlas o que alguien va a tener que negociarlas. No le compete al IETS, pero a lo que me refiero es nuevamente la economía política. ¿Cuál va a ser la institucionalidad que va a ser la negociación a ese respecto? Entonces, más que preguntas, serán reflexiones. Excelente trabajo. Y si hay un repechaje, una posibilidad de algún momento revisar el manual para hacerlo más viable desde el punto de vista político, ojalá pues puedan acoger algunas de las recomendaciones. Gracias, Héctor. Las siguientes preguntas. Súper, Esteban, muchas gracias. Felicitaciones al IETS por ese trabajo tan riguroso. Con relación a la regla de decisión, para definir ya las categorías de valor terapéutico, uno sí evidencia que el driver de la decisión es calidad de la evidencia, justamente, valga la redundancia. Entonces, no sé ustedes cómo están viendo, qué tan retador para mí sí llegar, digamos, que a esas categorías superiores en la medida que, pues básicamente estamos hablando de evidencia o cuerpo de la evidencia moderada o alta, como calidad de la evidencia. Puede ser que en muchos escenarios, y lo hemos visto, la única evidencia que exista sea de baja calidad. Es la única que puede existir en algún momento. Y también sabemos que se pueden tomar muy buenas decisiones en salud con evidencia de baja calidad. No sé ustedes cómo están viendo eso y para ese caso en particular, digamos, qué aproximaciones se puedan definir. Como para poner un ejemplo más preciso, en algunas condiciones clínicas por condiciones éticas no se puede continuar investigando o el tamaño de la muestra es muy pequeño. Entonces, de pronto, esa tecnología va a ser clasificada en 5 o 6 y puede ser que sea, digamos, que una tecnología que realmente le aporte un beneficio terapéutico al paciente muy importante. No sé cómo están viendo ese tema de la calidad de la evidencia. Digamos, parte de la primera pregunta que está junto con el comentario de Héctor es que nosotros, digámoslo, nosotros recibimos la parte normativa de la resolución de las categorías y con base, digámoslo, eso fue una discusión que se dio a nivel de ministerio y nosotros, digámoslo, más que propositivamente, nos adherimos a la norma e intentamos hacerle una viabilidad desde el punto de vista de la revisión que hicimos y a partir del contexto, digámoslo, colombiano, de lo que pudiéramos dar desde la evidencia, de la clasificación GRADE y demás. Ya la pregunta es muy específica, le pediría ayuda a Kelly si me pudiera ayudar desde la parte de síntesis, porque si... Vale, gracias. Bueno, digamos que se mencionan dos cosas que creo que de manera indistinta y hay que hacer dos claridades acá. La primera es que cuando hablamos de certeza de la evidencia, digamos que hay muchísimos otros
muchísimas otras consideraciones para poder, digamos, lograrlo. Yo ayer mencionaba para los que estaban acá que se está trabajando justamente en algunos diseños avanzados y algunos diseños que son retadores, por ejemplo, para las tecnologías de enfermedades raras, donde hay un único estudio y hay algunas consideraciones adicionales, ¿sí? En ese sentido, no todos los criterios necesariamente tienen que estar igual para las tecnologías conocidas. Eso nos deja entonces, llamémoslo así, dos grandes grupos, uno de las categorías que ya sabemos y las que estamos acostumbrados y en las que hay evidencia, que todos, digamos, ya tenemos, y un grupo en donde pues definitivamente también habrá que tener otras consideraciones. A lo que voy es que en términos de certeza es algo que es inmodificable en la medida en que necesitamos tener criterios transparentes, claros, para poder hacer la evaluación de lo que realmente esa evidencia significa en el proceso de toma de decisiones. Y era algo que lo mencionábamos también esta mañana, lo mencionaba alguien de las conferencias, la autora en la conferencia, y es cuáles son, digamos, los criterios con los que vamos a medir esos resultados. En el manual están, ¿sí? Así que para algunos estudios probablemente lo que mencionaba del tamaño de la muestra no será una preocupación, como sí para otros elementos. Y finalmente, hablar de otra cosa, y es que resultados no son beneficios en salud. Lamentablemente, todo lo que a veces se demuestra en algunos de los estudios de que está generando un verdadero beneficio no lo es. Y para el IES ha significado, digamos, un cambio en esa perspectiva de pasar a de esa significancia estadística a algo que nosotros llamamos el concepto del umbral de valor terapéutico. Y ese umbral de valor terapéutico es decir, cuál es la evidencia que se tiene de que esto está generando un valor en la práctica clínica, un valor en los pacientes y un valor en términos de la sociedad, dependiendo a qué apunte esa tecnología. Y eso, de alguna manera, tampoco sería modificable en el sentido en que es el incentivo para que quienes están trabajando en tecnología pues apunten a resolver un problema real y generen un verdadero beneficio y no solamente diferencias en términos estadísticos. Entonces, para la tranquilidad de muchos, pues no tenemos los mismos criterios porque sabemos que hay que ser de alguna manera considerados frente a las limitaciones que hay de la evidencia, pero eso no quiere decir que no haya una forma también de evaluarlo, digamos, sistemática y rigurosamente, número uno. Número dos, no podemos confundir resultados de la evidencia con beneficios de la evidencia, y hacia donde apunta el valor terapéutico es a que se demuestre por parte de los interesados, cualquiera sea, ¿cierto?, que esa tecnología realmente está aportando en valor a resolver un problema y una necesidad del país. Y eso es lo que está recogido dentro de la primera parte del trabajo de valor terapéutico y de valor también de las tecnologías. Muchas gracias, Kelly. Adelante. Creo que Kelly ya respondió lo que iba a preguntar, porque va muy en línea de la pregunta anterior y es sobre enfermedades huérfanas. Y Kelly, si te entendí bien, dado la calidad de la evidencia y la certeza que tenemos en enfermedades huérfanas, que es particular, se va a considerar esa particularidad a la hora de evaluar esa tecnología, si entendí bien. Sí, es decir, lo que queremos, lo que quiero dejar claro es que pensar que todo en la vida se evalúa con un mismo tipo de diseño, pues no lo es, ¿sí? La evidencia es mucho más compleja, tan o más compleja como lo es el problema que quiere resolver o como lo que quiere abordar. Quienes estamos trabajando en eso, ya estamos en eso, y no es el problema de Colombia, es un problema de todo el mundo, pero así hay diseños avanzados, diseños de N1, que seguramente los que trabajan en enfermedades raras lo conocen, así como también hay diseños pragmáticos, pues entonces la evidencia también tendrá que calificarse de acuerdo a las bondades o las limitaciones que tenga cada uno de ellos, ¿sí? Insisto, aquí lo importante es que no hay una única regla de medición, más bien, no hay un único criterio para medir a todos igual, aunque sí hay unas reglas claras de medición frente a cada uno de los diseños que se tengan disponibles para tomar la decisión. Y en términos de que haya tranquilidad, es transparente
y estará transparente en los manuales, pues para que se conozca cuál es, cómo es, en términos de agregar esa certeza o incertidumbre frente a ello. La certeza no es otra cosa de decirle al que está tomando la decisión que tiene que finalmente pagar en el sistema sanitario, ¿qué tan seguro está usted de que eso sí funciona? O más bien piénselo, sabe qué, y haga lo que hablábamos ayer de acuerdos también, ¿cierto? De riesgo compartido y démosle chance, no hay otra opción, pero miremos más adelante qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted no está 100% seguro con la información que está disponible. Y el llamado con eso también no es a decir o aceptar todo lo que esté, es decirle al interesado, no estamos 100% convencidos. Ahora es su trabajo que genere evidencia o siga generando evidencia para que ésta pase de ser de baja evidencia y a ser. Si usted está convencido de que funciona, pues convénzanos al resto también, con criterios claros y transparentes para el país. Gracias, doctora Kelly. Última pregunta. Sí. Yo tenía una preguntita y es, bueno, como bien lo mencionaste, digamos, las evaluaciones económicas hoy no están como en la fórmula directamente ni en la fijación de categorías, ni en la fijación de precios acorde a la categoría. En una de las versiones anteriores, digamos, de los tantos borradores que hemos tenido, aparecía pues el análisis de impacto presupuestal, sí generaba, digamos, un diferencial en la asignación del precio, dependiendo de si era un impacto presupuestal por encima de 0 o no. Pues digamos que dos preguntas en una es ¿cuál debería ser el papel, digamos, directo de las evaluaciones económicas en la fórmula y por qué se obvió en la versión anterior, donde aparecía el análisis de impacto presupuestal como un elemento definitorio de precio? Muchas gracias por esa pregunta. La segunda pregunta estaría más asociada al encargado de la, digámoslo, de la fijación. Nosotros tuvimos parte del proceso como actores invitados a dar nuestra opinión y a dialogar. Yo conocí también esa versión anterior, incluso concluía el precio, costo-efectividad y también una suerte en una de las versiones, no sé si es la misma o no, ya no recuerdo bien, el impacto presupuestal si era mayor o menor de 0, ¿cierto? Entonces ahí ya, para mí, nosotros era, independientemente de que estuviéramos de acuerdo o no de la forma en que se clasificó las categorías, en su momento lo analizamos dentro de la unidad y nos parecía adecuado que se incluyeran ambos criterios. Enviamos nuestras sugerencias como la industria, como otros tipos de, digámoslo, participantes, ¿cierto? Dando nuestras observaciones al respecto y estamos de acuerdo, ¿no? En general, como criterios, comunidad estábamos de acuerdo en incluirlos, ya teníamos ahí observaciones en cuanto a la forma, los métodos y demás, pero pues digámoslo, eso era, digamos, comunidad. Ahora, en términos de como proceso, como nos decía la doctora anteriormente, todo el proceso que se da en los distintos actores participantes al ministerio a la hora de recoger todo este contexto político, como nos mencionaba Héctor Castro, también todo el contexto metodológico, pues llegaron a estas conclusiones, que ya, digámoslo, ya sería responsable del actor que llegó a estas conclusiones, digámoslo respetuosamente, pues mostrarlas, ¿cierto? Pero, digámoslo, esa fue desde nosotros como actores participantes en ese proceso, es la conclusión a la que llegamos y así fue como participamos. Y esa fue, digámoslo, nuestra opinión. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuál debería ser, cierto? Particularmente ya eso es una opinión personal, no hay una opinión como IETS o comunidad al respecto, es utilizar el umbral definitivamente, para mí es una opción explícita, utilizarlo el umbral que estimamos para el país, como lo mencioné en la presentación, utilizarlo como base, no debe ser, también fue resultado dentro de nuestro estudio de estimación del umbral de costo-efectividad, no debe ser el único criterio, jamás debe ser el único criterio en el análisis de evaluación económica, pero sí debería ser un criterio de base. Venga, ¿es costo efectivo o no? Y a partir de ello, como Kelly nos mencionaba, pues tenemos también otros criterios relevantes, que es el de base, que es la certeza de la evidencia, realmente si es efectivo o no seguro, ¿cierto? Aparte, si esta tecnología no muestra certeza, es decir, usted no está declarando realmente que esto sirve, realmente no es efectivo y no es seguro, ¿para qué nos vamos a preguntar? La siguiente pregunta ¿es costo efectivo? Pues no, si no es efectivo, ¿para qué nos vamos a preguntar en términos del costo? Y aún menos, si no es costo efectivo, ¿para qué nos vamos a preguntar cuánto me costaría incluirlo dentro del sistema de salud? Entonces miren que las preguntas vienen una a una casi que en escala. Entonces, si omitimos del paso la evaluación económica y a todas las tecnologías de análisis de impacto presupuestal, tampoco tendría mucho sentido, porque tecnologías que no son ni efectivas ni seguras, estamos preguntándonos, venga, ¿cuál sería el impacto presupuestal de esto? No tendría ningún sentido. Entonces, no lo tiene, para mí metodológicamente, estos tres insumos tienen un sentido en términos de voy paso a paso, ¿cierto? Entonces, lo primero es efectiva y segura, segundo es costo efectiva, realmente en un primer aproximación al umbral
¿cierto? Puede ser el 86% del PIB, 1, 3, miremos en los distintos aristas, pudiera ser costo efectivo o no, en los distintos análisis de sensibilidad pudiera ser costo efectivo o no, en los distintos escenarios pudiera ser costo efectivo o no. Ahí ya tendríamos que tener una discusión al respecto que estamos pendientes como país, venga, ¿qué otras dimensiones, además de la costo efectividad, a partir de los resultados de evaluación económica, pudiéramos involucrar? Bueno, supongamos que la tecnología es costo efectiva o no supera mucho el umbral, ahí sí valdría preguntarnos, venga, el análisis de impacto presupuestal, ¿cuánto pudiera ser para el país? Puede ser que supere por no mucho el umbral, pero ¿cuánto sería el impacto presupuestal de ello? ¿Cierto? ¿Estaríamos nosotros como país dispuestos a pagar 3 billones, 3.000 millones, 500 millones? ¿Cuánto es? ¿Cierto? Ahora lo tenemos también que avanzar hacia allá, pero al menos tener una estimación de cuánto nos costaría, nos permitiría tomar decisiones mejor basadas en información.